Pública. Ahora nos toca hablar del conflicto entre México y Ecuador y, claro, los galimatías diplomáticos que se han vivido durante los últimos años. La recepción del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass en la Embajada de México en Ecuador derivó en una crisis entre ambos países que terminó por estallar la noche del pasado viernes, convirtiéndose de paso en el último episodio de una serie de conflictos diplomáticos. ¿Cuál es la postura que debe asumir el gobierno mexicano en la relación con otros países? En materia de relaciones exteriores, México ha sostenido diferencias con España. En febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso poner en pausa la relación con la nación española con el propósito de que nos dejaran de ver como una tierra de conquista. Con Perú, tras la detención del presidente Pedro Castillo, el gobierno mexicano no solamente le ofreció su apoyo, sino que dio asilo político a su familia y se negó a reconocer a la nueva presidenta Dina Boluarte. El gobierno peruano terminó por expulsar al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy. Pero fue sin duda el pasado viernes cuando México vivió la crisis diplomática más importante en los últimos años, cuando fuerzas policíacas de Ecuador ingresaron a la Embajada de México en Quito para realizar la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Ex vicepresidente en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, Jorge Glass había sido detenido en 2017 acusado de corrupción en el caso de Brecht y sentenciado a 6 años de prisión. En 2020 fue condenado por utilizar dinero de contratistas para financiar campañas del movimiento político del propio Rafael Correa. Actualmente, Glass era buscado para que declarara en un caso relacionado con malversación de recursos en la reconstrucción de la provincia de Manabí en 2016. Además de encontrarse en libertad condicional que, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas, se le había concedido gracias a los sobornos de un narcotraficante ecuatoriano conocido como El Patrón. ¿Debe México otorgar protección a un personaje relacionado con casos de corrupción y narcotráfico? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Le agradezco enormemente, licenciada Garay. Y bueno, pues vamos a platicar de eso esta mañana. Hoy saludo también a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo a don Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Apreciado Ángel Solís, qué gusto estar aquí en RR Noticias compartiendo la mesa con estos grandes analistas. Siempre un gusto recibirte. También a don Sergio Camacho. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Ángel, gracias. También con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Viene, como decían en mi barrio hoy, echando tiros don Jorge Luis Montes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Ángel, bien, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros a la distancia esta mañana, pero obviamente cercano gracias a la tecnología. Don Víctor Cuevas. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de estar en la mesa más escuchada de Querétaro. Gracias a los cuatro, ya saben, bueno, vamos a platicar esta mañana este tema, los conflictos diplomáticos. Se han puesto, siempre México a lo largo de varios sexenios ha tenido circunstancias diplomáticas importantes, pero me parece que en esta administración la famosa doctrina Estrada, que pregonaba que México no se mete en los asuntos internos de otros países, pues es francamente un chicle de tutti frutti, porque lo estiran a gusto y conveniencia del titular del Ejecutivo. Cuando hay que hablar de un país que nos cae gordo, entonces le atizamos los mandarriazos. Cuando se trata de un país que tiene graves problemas de derechos humanos, como es el caso de Cuba, o los innombrables de Nicaragua, entonces ahí sí no nos metemos porque nos acogemos a la ley Estrada. ¿O tú qué piensas del tema, Juan Luis? Por supuesto que muy lamentable, mi estimado Ángel, que termine de esta manera una relación, una historia entre países de 186 años. Y me parece también fundamental pues esclarecer que esta condición de la invasión de la policía ecuatoriana a este pedazo de territorio nacional en su país, pues evidentemente fue un acto totalmente condenable, que todas las fuerzas políticas en México, como pocas ocasiones, se han unido para poder tener una postura que arropa, en este caso, a lo que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué vemos como respuesta? Que es ahí la parte en la que yo me quisiera concentrar. Pues vemos a un presidente que no tiene esa sensibilidad
para reconocer ese acto en el que es arropado su gobierno, para poder tender una línea que pueda rescatar esta condición de diálogo que tanto falta le hace internamente a este gobierno. Bien, gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, esta famosa doctrina Estrada, digo, ha pasado en todos los sexenios, pero se nota más como aquí luego les tiran y luego la aflojan, ¿no? Sí, claro, Ángel. Bueno, pues ha sido parte de los claros oscuros que se ha tenido en las relaciones internacionales en este sexenio. Y bueno, es histórico que, México ha tenido diferentes diferencias con otros países a lo largo de la historia, ¿no? Pero este capítulo en particular trasciende al tema, ¿no? Sobre todo por el atentado o los atentados al derecho internacional que surgen a partir de este allanamiento, de esta invasión. Y como dice Juan Luis, creo que estamos como la semana pasada, muchos en coincidencia que es un acto totalmente condenable, que atenta contra el derecho internacional y todas las convenciones, y que por otro lado, pues también refleja estas doctrinas ideológicas que cómo van separando a dos, vamos a decirlo así, a dos sectores poblacionales que respaldan una cierta ideología y quienes respaldan a otra, ¿no? Y entonces vemos aquí cómo precisamente este gobierno ecuatoriano, pues se identifica muy con lo que se identifica en contra del propio gobierno, ¿no? Y que, como dice Juan Luis, que queda cada vez más lejos de estar tendiendo puentes del diálogo y lograr, fines e intereses comunes. Bien. Jorge, ha sido, hay que decirlo, peculiar la manera en que se abordan los temas de diplomacia en esta administración. Sí, el centro, Ángel, me parece que ha sido esta intervención que ha hecho de manera ilegal, desacertada el gobierno ecuatoriano, más allá de Jorge Glass, que un hombre que estaba en un proceso legal, de acuerdo a los acuerdos internacionales, buscando un asilo político, por lo que haya sido, que lo vamos a comentar también. Uh-huh. De hecho, dice Beatriz Paredes, errático, fallido y equívoco el hecho del gobierno ecuatoriano, del PRI. Beatriz Paredes, PRI lo dice desde el Senado. Me parece que ante estas circunstancias, es difícil mantener un diálogo, porque ha sido no México, sino Ecuador quien ha roto con toda la conducta esperada de acuerdo al derecho internacional al invadir prácticamente por la fuerza la embajada de México en Ecuador. Entonces creo que ese es el punto central del que debemos de partir esta mañana. Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. A la distancia, Víctor, el tema de la doctrina Estrada, elástico en esta administración, ¿no? Definitivamente, mi estimado Ángel, y me sumo a la crítica que hacemos todos los compañeros en esta mesa por señalar como completamente reprobable el acto que comete el gobierno de Ecuador. Sin embargo, como bien lo dices, pareciera que esta es la cereza del pastel en una dinámica de relaciones internacionales de la Cuarta Transformación completamente criticable. Vaya, ni con la lengua suelta de Vicente Fox, ni con los arrebatos de Felipe Calderón habíamos tenido unas relaciones internacionales tan desastrosas como las que vivimos a partir de las ocurrencias del presidente López Obrador. Y es que efectivamente, mientras sus amigos dictadores estén en problemas, López Obrador mete el hombro para tratar de ayudarlos en ese foro de Sao Paulo, y cuando hay otro tipo de problemas internacionales donde verdaderamente se requiere un mensaje del presidente de la nación mexicana para precisamente intervenir en los asuntos internacionales, el presidente simplemente dice que no interviene. Entonces, a contentillo de un solo hombre parece que se manejan las relaciones internacionales de este país, y eso tiene sus consecuencias. Bien, muchas gracias. Y en algunos casos los traen hasta como héroes. Acuérdense cómo trajeron al dictador de Cuba, pues sí, eso no hay otra manera de definirlo. Al dictador lo trajeron casi como héroe y como invitado especial a una ceremonia justamente de un 16 de septiembre. Yo ni en drogas me hubiera imaginado que alguien pudiera hacer una cosa como esa, y lo trajeron como héroe, así, con todas sus letras. Bueno, vamos a otros temas. Entremos entonces en asuntos de lo que atañe justamente al conflicto entre México y Ecuador. Creo que todos estamos de acuerdo, y eso hay que celebrarlo también. Me parece que hay un consenso en torno a respaldar la figura del presidente ante la circunstancia de esta grave violación al derecho internacional, a la Convención de Viena. Jamás, y como decía la principal aliada del actual presidente de Ecuador, era su aliada en el Congreso porque solo no hubiera podido sacar iniciativas. Entonces la señora Luisa González deja claro el hecho de que rompe políticamente con él y que van a impulsar también su destitución, diciendo: ni a los peores dictadores,
ni en las peores épocas de la dictadura, ni a Pinochet ni a Videla se les ocurrió hacer lo que hizo el presidente de Ecuador. Pero ahora sí que permítanme utilizar esta expresión, pero a final de cuentas no hubo también una circunstancia desde México de con declaraciones y con actos ir azuzando al presidente de Ecuador. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Juan Luis Iñiguez? Pues así lo han expresado las propias autoridades ecuatorianas. La propia canciller de ese país así determina que fue un acto en el que ellos estaban conscientes de las consecuencias, y una de ellas precisamente pues tiene que ver con el asunto precisamente pues de lo económico, porque el Tratado de Libre Comercio entre México y Ecuador era un requisito fundamental para que este país sudamericano pudiese incorporarse a la Alianza del Pacífico, lo cual en este momento pues ha quedado completamente en pausa. Y a mí me parece muy interesante la participación de Sergio Camacho con relación a expresar de manera contundente cómo ha sido la ideología, la línea a seguir de este gobierno, cancelando evidentemente la operación diplomática normal y cotidiana y el respeto a lo legal, a los tratados internacionales que en este caso pues México pues ha atendido puntualmente. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, reprobable como es la invasión a la Embajada Mexicana en Quito, ¿no hubo también desde el lado mexicano, y sin justificarlo, pero desde el lado mexicano estas declaraciones que calentaron el ambiente? Sí, Ángel, bueno, mira, pues se ha documentado ya una relación de probable tensión entre México y Ecuador, y no necesariamente entre sus gobiernos. Sabemos del grave problema que existe y que es un tema de México y mundial por el asunto del narcotráfico, y que viene como un aderezo importante, ¿no? Que fue parte de las políticas de seguridad iniciales del presidente Daniel Noboa, que fue el tema de aseguramientos y arrestos y una serie de medidas muy rimbombantes, que podríamos decir, en contra de la delincuencia organizada, ¿no? Y sí, de alguna manera también está esta guerra ideológica que se está dando en el mundo, que el mundo se está polarizando, ¿no? Estás conmigo, estás en mi contra, y jala quien para sus lados. Pero en los asuntos intervencionistas, bueno, pues hablando en particular de América Latina o sobre América Latina, no hay un gobierno más intervencionista que el norteamericano, y no vemos en ninguno de los casos asaltos a las embajadas norteamericanas en los países sudamericanos y latinoamericanos, como podrían ser un tema que justificase esto, ¿no? Bien, muchas gracias, mi querido Sergio. Jorge, ¿no atizaron la hoguera de las relaciones entre México y Ecuador las declaraciones desde el lado mexicano? No, me parece que no hay justificación para la reacción que tuvo Ecuador, nunca, ¿no? Eso queda claro. O sea, yo daría la comparación, es como cuando la mujer golpeada por su hombre dice, pues es que lo provocó, o es que no, me parece que no hay justificación alguna para ello, y lo que se decía hace un momento, por ejemplo, México ha criticado fuerte a Estados Unidos con el tema del muro, con el tema de las drogas, con el tema de las armas, pero no se rompe el diálogo. Me parece, y lo ha dicho la Cancillería, si el gobierno de Ecuador tenía alguna diferencia en cuanto al proceso, en cuanto al marco internacional para el asilo que se estaba tramitando para Glass, que fue vicepresidente de Ecuador y que tiene sus cuestionamientos, dice, vamos al diálogo, vamos al derecho internacional. Rompe, me parece desafortunada la decisión del presidente Noboa de Ecuador, porque rompe con el diálogo, rompe con el acuerdo internacional, y entonces ante ello pues México no puede tener otra postura. Bien, gracias, Jorge. Te lo pregunto también, Víctor, ¿las declaraciones desde el lado mexicano no contribuyeron a incendiar el ambiente? Por supuesto que sí, mi estimado Ángel. Y es que al final del día, como bien lo mencionábamos, este tipo de condescendencias ideológicas a partir de aquellos personajes con los que López Obrador se siente identificado, como estos dictadores centroamericanos y latinoamericanos, han sido un recurrente durante toda su administración. Todos recordaremos que México tuvo que invertir millones de dólares en ir a rescatar al narcotraficante y delincuente Evo Morales, precisamente para traerlo a nuestro país. ¿A fin de qué? A fin de que allá, en su natal Perú, no pudieran hacer justicia para hacerlo pagar por los crímenes que había cometido. Y es que así hay varias historias en las que precisamente las relaciones internacionales se ven influenciadas por eso,
por el criterio de amistad, más allá del criterio ideológico que tiene el presidente López Obrador. Y sus declaraciones pues nos han puesto en conflicto con Argentina, nos han puesto en conflicto con Perú, hoy nos ponen en conflicto con Ecuador, también tenemos conflicto con las naciones independientes que condenan la dictadura en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, inclusive no se ha pronunciado en contra de los ataques en Israel y la Franja de Gaza, y eso sí, con Donald Trump se dobla el presidente López Obrador. Gracias, Víctor. Bueno, son las 7 de la mañana con 50 minutos ahora, 7:50, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Y hoy hablamos acerca de los conflictos diplomáticos que ha tenido México a lo largo de los últimos años. La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece que no se debe otorgar este beneficio a personas que, al momento de solicitarlo, se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante los tribunales, por lo que a finales de diciembre del año pasado, una jueza ordenó a Jorge Glas regresar a prisión. Sin embargo, el ex vicepresidente ya se encontraba en la Embajada de México. La mala relación entre México y Ecuador se agudizó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó que un candidato ganó de manera sospechosa la elección en aquel país tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, a lo que el gobierno ecuatoriano encabezado por Daniel Noboa respondió señalando como non grata a la embajadora Raquel Serur y le ordenó salir de ese país. Un día después, el 5 de abril, México otorgó asilo a Jorge Glas, decisión que generó que las fuerzas ecuatorianas ingresaran a la embajada mexicana para extraerlo, lo que provocó cuestionamientos internacionales sobre la postura adoptada por esa nación. ¿Qué se puede esperar del conflicto entre México y Ecuador? ¿Debe México asilar a personas que han sido relacionadas con casos de corrupción? ¿Cuál ha sido el actuar de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los conflictos que se han tenido en los últimos años? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto. Y bueno, retomo una de estas preguntas que ha dejado al final como colofón de esta cápsula, Tere. ¿Qué podemos esperar del conflicto entre México y Ecuador en las semanas por venir? Me parece que hay un consenso de la comunidad internacional para decir, pues Ecuador lo hizo mal, lo hizo pésimo. Jamás nadie se había atrevido a una circunstancia como esta. Y bueno, pues ya también Estados Unidos fijó una postura bastante clara. Me parece que Ecuador se queda solo con una grave crisis política también en lo interno. ¿Qué veremos en las semanas por venir, mi querido Juan Luis? Mira, a mí me parece muy interesante lo que ha comentado en el bloque anterior mi estimado Víctor Cuevas. Sí. Porque, Ángel, es cierto, este acto que ha sido condenable por la comunidad internacional e internamente por todas las fuerzas políticas en México, pues si bien ya aislándolo, es cuestionable en todas sus formas y expresiones, más allá de que el gobierno de Ecuador solicitó de manera precisa el 1 de marzo el permiso para poder intervenir la sede diplomática, pues no justifica esto nada. Pero también me quedo yo con esa pregunta interesante que hacía la directora Tere Garay. ¿Puede México darle a título personal la cualidad de perseguido político a un delincuente? Uh-huh. Eso es lo que verdaderamente preocupa, y cómo Ecuador ha respondido de manera clara, sabiendo cuáles eran las consecuencias. Él quería, el presidente Noboa, darle a su pueblo la certeza de que no iba a haber impunidad. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿qué va a pasar? Pues es un tema interesante, Ángel, tú como lo comentabas. Bueno, pues el asunto internacional está muy claro, ¿no? El atentado contra la soberanía de la Embajada Mexicana en Quito y el atentado sobre el derecho internacional que provocó las acciones del gobierno de Daniel Noboa, bueno, pues hace que Ecuador se aísle, ¿no? Y al interior, como hablas, ¿no? Ya el tema de quien fuese su aliada en el Congreso ya no es su aliada y está condenando tanto estos actos como pues en general ya todo su incipiente gobierno, ¿no? Y bueno, pues a Daniel Noboa ahorita lo identificamos en una suerte como un tipo Bukele, ¿no? Que Nayib Bukele, que arranca con queriendo ejercer con una fuerza excesiva tal vez la justicia. Y sí, efectivamente, aquí en México si algo adolecemos y añoramos es que se acabe con la impunidad, ¿no? Pero creo que también se tiene que respetar el Estado de Derecho y en estos casos el derecho internacional. Entonces yo creo que lo que sigue es que al gobierno ecuatoriano le viene
una cuesta arriba muy importante tanto en la política exterior, pero sobre todo en el interior. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Te lo pregunto también, Jorge, ¿qué vendrá en los días y semanas por venir? Sí, difícil para Ecuador, como dice Sergio, por lo que ha sucedido, que es muy evidente. Me parece que el presidente López Obrador, incluso en la política interior, ha privilegiado el diálogo. Me parece que no va a ser la excepción en las relaciones internacionales a través de la canciller. Ahora, el señalar a Jorge Glass como un delincuente, pues me parece que eso es lo que corresponde a las autoridades ecuatorianas, aún con el conflicto que tiene. Recordemos que él fue sentenciado por haber sido sobornado por Odebrecht, que recordemos que también Odebrecht sobornó a funcionarios en México. Emilio Lozoya está en prisión domiciliaria. Declaró que Enrique Peña Nieto, que Felipe Calderón y que Luis Videgaray estaban detrás de los sobornos. Ahí sí le concedo al PRI y al PAN y a sus representantes la crítica de los abrazos y no balas. Creo que la Fiscalía debe de ir por estos delincuentes de cuello blanco que hicieron y han hecho tanto daño a México. Bien, muchas gracias, Jorge. Víctor, preguntarte también qué se asoma en el panorama en los días y semanas por venir. Pues definitivamente la situación para Ecuador no es nada sencilla. Al final del día, esta intromisión a la Embajada de México en aquella nación es una violación a todos los tratados internacionales y además compromete las relaciones internacionales no solo con México, sino con el resto del mundo y abre la caja de Pandora a una situación que desde épocas de la Guerra Fría no veíamos, una nación interviniendo en el territorio de las embajadas de otro país. Y es que al final del día esta situación, como bien lo decía Sergio Camacho, refleja un poco la situación en la que se encuentra todo el mundo, una situación de tensión, de división y de polarización en la que por supuesto no abonan perfiles como los de Daniel Noboa, que son sumamente extremos en sus postulaciones, pero tampoco abonan los perfiles como los de López Obrador, donde pues para algunos tiene un criterio y para otros aplica uno completamente diferente. Y en ese sentido, a mí me parece que para México también va a haber consecuencias, porque en estricto sentido nuestra nación se había caracterizado por ser una nación neutral en los conflictos y que brindaba asilo precisamente en este tipo de escenarios a todo aquel que lo solicitara. Hoy se vuelve cada vez más delicado esta posición de la nación mexicana, porque al final, lo hemos visto, parece que el criterio es solamente proteger a sus amigos ideológicos, pero no cuestionar y señalar otros conflictos internacionales donde el presidente López Obrador aplica la doctrina Estrada. Gracias, Víctor. Son ahora los momentos de los comentarios finales. Por cuestión de tiempo nos vamos a 30 segundos en el reloj para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. Pues lo razonable, se esperaba que Ecuador actuara de una manera congruente, respetando evidentemente pues todos los tratados internacionales, en este caso agotar los recursos internacionales, los recursos legales que permiten estos tratados, pues para esclarecer su postura de que lo hacía por un temor de que uno de sus perseguidos se diera la fuga. Pero lamentablemente pues esto no fue así y la tensión seguirá. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos. Ángel, bueno, pues tomar como ejemplo estos asuntos de las radicalizaciones, del autoritarismo con el que se tomaron estas decisiones como el allanamiento a nuestra embajada, sí. Y sobre todo en México, que estamos viviendo un periodo electoral muy, muy importante. Bueno, pues revisar cómo tener la certeza en el criterio y la frialdad para hacer los análisis de cómo no podemos en México y en el mundo estar yendo de un extremo al otro, ¿no? O sea, las reacciones excesivas como se han dado incluso en materia electoral, bueno, pues terminan atentando contra la propia democracia y el Estado de Derecho. Bien, muchas gracias, Sergio. Jorge Luis Montes, 30 segundos. Sí, ha habido historias de conflictos internacionales desde México. Recordemos también el conflicto con Francia, con Nicolás Sarkozy y Calderón, producto del caso Cassés, de este secuestro, donde, por cierto, Carlos Loret se fue, fue parte de ese montaje que se hizo, que hoy, recordemos, se va en contra de nuestro compañero Santiago Nieto, pero bueno, esperemos que a través del diálogo, de la postura que toma el presidente López Obrador, siempre se favorezcan las buenas relaciones interiores y exteriores. Gracias, Jorge. Cierras la mesa esta mañana desde la distancia, mi querido Víctor Cuevas. 30 segundos, comentario final. Pues definitivamente las relaciones internacionales son uno más
de los asuntos desastrosos y lamentables de la administración del presidente López Obrador. Bajo ninguna circunstancia se justifica lo que realizó Ecuador, pero es una prueba de que efectivamente en este gobierno, donde pareciera ser que se privilegia el 90% de la corrupción hacia los hijos del presidente y el 10% de la capacidad, ni con ese 10% de capacidad habían logrado manejar de manera correcta a un país que tiene históricamente una de las mejores relaciones internacionales en el mundo. Hasta con eso está acabando la cuarta transformación. Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Quiero agradecerles a los cuatro siempre sus generosos puntos de vista y bueno, pues desearles que sea un miércoles sensacional. Chiva hermano Juan Luis Íñiguez, mira, ya anotó el Chicharito, estamos imparables, le ganaron al Puebla. Digo, tampoco había mucho por hacer porque ese Puebla está para la calle de la amargura, pero ahí la llevamos, Juan Luis. Como que nos están dando permiso de emocionarnos de nuevo, Sí, mi estimado. la verdad. Que siga que siga la tendencia. Es que es un amor tóxico con las Chivas, o sea, pues de todos modos, o sea, te rompen el corazón, de todos modos ahí sigue uno, ¿a poco no, Juan Luis? Don Sergio Camacho, también allá andan los Pumas, ¿eh? Sí, remontando, dice mi muchachito. Muy bien. Pero como siempre, muy agradecido, Ángel, de participar con mis compañeros de mesa, con el equipo de RR Noticias y con todo el auditorio. Oye, ¿cómo se llama tu muchacho, por cierto? Sergio también. Sergio bien también. creativo salió uno. No, pues muy bien, perfecto. ¿Cuántos años tiene? 14 ya. Y también es Puma. No, fíjate que no es tan pambolero, le gusta más el básquetbol y el rugby. ¿Qué tal? Extrañamente. Qué interesante. Mira, curiosamente. Bueno, don Jorge Luis Montes, qué gustazo saludarlo, oiga. Sí, también el gusto es mío. Y Ángel, me voy corriendo. Eso. Hoy voy a la Sala Superior a la Ciudad de México acompañada de Santiago Nieto porque estoy seguro que hoy le devuelven su candidatura y vamos a ganar el 2 de junio el Senado de la República. Dicen por ahí las fuentes, los pasillos del tribunal que ahí viene una resolución interesante, ¿verdad? Así es, el proyecto se fue a favor, entonces esperemos que se vote así por la mayoría. Bien, vamos a ver qué ocurre. Gracias, mi querido Jorge. Y cierras esta mañana, también despido a mi querido Víctor Cuevas. Don Víctor, a la distancia. Pues estamos acá desde el bello municipio de Amealco. Dense una vuelta el fin de semana para que lo conozcan y lo disfruten. Gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Mucho éxito en sus actividades de este miércoles. Y aquí nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:00.